Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión más del CEDEC, todos los sábados a las 8 de la noche, en vivo y en directo, y en diferido se va a grabar para todos aquellos que quieran conocer estas enseñanzas. El día de hoy tenemos una temática muy interesante, ya estamos en la penúltima charla de una filosofía para vivir mejor, obviamente. Esta enseñanza parte de las enseñanzas de Edgar Cayce, que es un referente del conocimiento holístico y también de la medicina holística. Edgar Cayce le llaman el profeta durmiente, fue un personaje muy conocido en Estados Unidos en el siglo pasado, pero también muy conocido por todos aquellos que buscan el conocimiento de las altas esferas, desde las altas esferas, y sobre todo que es un conocimiento integral, es un conocimiento que abarca la parte espiritual, la parte mental, la parte moral, la parte física, abarca la historia desde los orígenes del tiempo, de los tiempos conocidos, abarca también teorías o filosofías acerca del origen del alma humana, y también lo que son las profecías, lo que es evidencia de un futuro que está próximo a suceder. Entonces, por eso recomiendo ampliamente el estudio de los libros de Edgar Cayce, las lecturas, tanto médicas, lecturas de vidas anteriores, para poder resolver problemas de muchos de los conciudadanos que vivieron en esa época, pero también tenemos información que ahorita la vamos a desglosar, la vamos a identificar, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña sintonización con las potestades mayores, con los espíritus que secundan esta labor y con nuestros guías espirituales. Entonces vamos a aquietar nuestros vehículos, nuestros cuerpos de expresión, el cuerpo físico, primeramente. Con la respiración aquietamos la mente, las emociones, sintonizamos al corazón, sintonizamos y visualizamos en el centro del corazón una luz, una chispa que ilumina nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro cuerpo. Sentimos una presencia mayor que nos acompaña, que es cálida, acogedora, que es amistosa y que nos envuelve en una cúpula de luz radiante y resplandeciente. Sentimos la presencia del Divino Maestro Jesús, de nuestros ángeles guardianes, guías espirituales, de los maestros que secundan esta labor de divulgación y de transformación. Damos las gracias a nuestro querido Maestro Jesús y a los guías y maestros espirituales que nos dan la oportunidad de reencontrarnos en este tiempo y espacio, en este punto de conexión que es la luz, que es la verdad, que es el bien, que es el deseo de aspirar a una profundidad, a una elevación, a una certeza de que el Espíritu de Dios palpita en nosotros, nos acompaña y nos guía en este caminar terrestre. Consagramos esta sesión a nuestros mentores y guías espirituales para que nos den el conocimiento, la habilidad para captar aquellos elementos que nos ayudarán a ser mejores personas y a evolucionar y ayudar a nuestros semejantes para el progreso de la humanidad. Bendecimos la luz, bendecimos el bien, bendecimos la verdad, bendecimos la enseñanza que nos hace libres y sobre todo bendecimos la divina presencia de Dios en todos nosotros y en toda la humanidad. Gracias. Muy bien, pues gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Vamos a retomar las instrucciones, que ya estamos en la penúltima sesión de esta línea particular de estudio. Y como es habitual, vamos a utilizar un material ya escrito. Esto lo hago, pudiéramos hacer de otra forma. Quizás en algún momento lo hagamos de forma diferente. Sin embargo, creo que es bastante didáctico, aunque puede resultar para algunos como algo escolar, que no es la intención que así sea. Prefiero mejor escribirlo, sintetizarlo algunas veces y compartirlo con ustedes a través del grupo de WhatsApp, que lo tenemos ahí listo para hacerlo asequible a todos, ¿no? Entonces,
Aquí decíamos oración, meditación y servicio de las instrucciones pasadas. Sin embargo, esta línea va a ir cambiando. Vamos a subir un escalón después de la escuela Vida Autoconsciente, que tenía 3 elementos: oración, meditación y servicio. Vamos a subir a lo que es la escuela de fraternidad y vida impersonal. Eso ya lo comentamos el martes. Aquí tenemos material de contacto, ya lo conocen ustedes, y vamos a pasar rápidamente al antecedente de lo que es la instrucciones pasadas. Ustedes recordarán que en charlas pasadas hablamos del modelo sistemático de la vida. Este modelo fue propuesto a raíz de las lecturas de Edgar Cayce, lecturas de vidas anteriores, lecturas médicas, y a través de la filosofía de Edgar Cayce, la autora, la psicóloga, doctora en psicología Gina Serminara, hace una propuesta y establece un modelo sistemático de la vida a través de esas enseñanzas que Edgar Cayce nos legó. Entonces, en las charlas pasadas tuvimos oportunidad en varias sesiones, creo que fueron 3, varias sesiones donde se ve esta parte. Disculparán el ruido, estoy en Veracruz y en esta zona hay muchos animalitos, hay muchas mascotas, entonces espero que no les interrumpa centrar su atención. Este modelo sistemático de la vida, que ya lo hemos comentado, lo voy a resumir rápidamente en pocas palabras, y que esto ya se tocó, ya se estudió, y para aquellos que deseen pueden ver las sesiones pasadas o bien se las puedo mandar a nivel personal. Hablábamos de que Dios existe, y esto, Dios, no es una palabra vana. Si nosotros profundizamos en esta verdad, Dios existe, Dios es una verdad mayúscula que puede cambiar radicalmente la vida de todos, de toda la humanidad, de todo el planeta. Este Dios existe, Dios es muy importante. El segundo elemento de este modelo era que cada alma somos una partícula de Dios, somos una porción. Decíamos que somos un sol, un rayo de ese sol, y somos una gota de esa agua del mar. Es decir, nosotros somos partículas de Dios. Nuestra esencia original es divina, somos entes divinos. Cualquier persona, en lamentable situación que se encuentre evolutivamente hablando, es una partícula divina de Dios. Esto es incuestionable. Y obviamente nuestra alma o nuestro espíritu o lo que somos, habitamos en un cuerpo como en un vestido. Por lo tanto, el cuerpo o el físico que tenemos es un instrumento del alma para poderse manifestar aquí. El tercer elemento de este sistema era que la vida está llena de objetivos. Entonces la mayoría de las personas se la pasan viviendo sin saber por qué viven ni para qué. No tienen un objetivo per se, un objetivo definido en la vida. Y esto sería crucial si queremos sacarle provecho a la vida. La vida está llena de objetivos y es nuestro deber y nuestro compromiso y es nuestra, digámoslo así, necesidad establecer cuáles son los objetivos, los ideales, las metas en la vida. Y esto no se refiere exclusivamente a las metas materiales o a los objetivos o deseos personales. La vida está llena de objetivos y es un espacio en el cual tenemos la responsabilidad de establecer nuestros objetivos personales, los objetivos del espíritu, del alma, de la trascendencia del ser. La vida es continua, es decir, estamos en constante progreso en un plano, en una fase de encarnados o en una fase de desencarnados. Y luego seguimos encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, hasta que lleguemos a la culminación del aprendizaje y de la evolución que nos corresponde en este plano humano. Ya superando este plano humano, las lecciones y el aprendizaje o los aprendizajes, pasamos a la siguiente esfera de la vida donde ya no necesitamos un cuerpo físico. Toda vida humana siempre y por siempre va a estar gobernada por leyes. Los seres humanos nos acostumbramos a pensar que tenemos una vida donde el mal persiste, la injusticia, y pareciera que no hay gobierno, no hay ley. Sin embargo, dice, toda vida humana está gobernada por leyes, opera gobernada por principios, por leyes que son inmutables y son perfectos. La ley del karma, la ley de reencarnación, la ley de la afinidad, por ejemplo, son leyes perdurables y eternas, son como guardianes que le dan a cada quien lo suyo, tarde o temprano. El amor es el ingrediente que sobrepasa la ley, es decir, está por encima de cualquier ley y es la ley mayor, la ley absoluta.
La voluntad del hombre crea su propio destino. Es con la propia voluntad con la que el hombre crea y define su futuro, su destino, su efecto. La mente del hombre, toda la mente tiene poder creativo. Es con la mente con la que creamos y finalmente, por lo tanto, la respuesta a todos los problemas que el hombre pudiera presentar y tener, la respuesta está dentro del mismo porque él es el mismo, el causante de todo ello, de todo lo que vive y experimenta. Entonces, estos 9 postulados ya los estudiamos, ya los tocamos, ya los analizamos y es súper importante que los volvamos a repasar, porque derivado de esto, si estamos de acuerdo con este modelo sistemático de principios, de postulados filosóficos, si estamos vibrando acorde a ellos, si creemos que esto es verdad, de ello derivan muchas situaciones, derivan como eh, preceptos o conceptos que deberíamos comprometernos a seguir. Por ejemplo, si Dios existe y yo soy una porción de Dios, una pregunta clara es, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo veo a Dios? ¿Qué significa que sea hijo de un Dios? Que sea hijo del Dios omnipotente, omnipresente. ¿Qué trascendencia tiene que yo sea divino y que los demás también sean divinos? ¿Cuál es mi comportamiento, mi conducta, mi compromiso a adquirir cuando comprendo y acepto plenamente estas dos verdades? Por ejemplo, y si la vida está llena de objetivos, la pregunta interesante es, oye, si la vida está llena de objetivos, pues ¿cuál es mi objetivo en la vida? ¿Cuál es mi objetivo mayor? ¿Cuáles son mis objetivos secundarios? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis ideales en la vida? Porque podemos llegar a los 50, 70, 90 años y la gran mayoría de la humanidad, aunque debería asumir objetivos, la vida se encarga de que aprendan lecciones en la inconsciencia a través del dolor y el sufrimiento. Entonces es algo bastante delicado que la vida, aunque está llena de objetivos, el ser humano no se plantea ni desde pequeño, ni de adolescente, inclusive muchas veces ni de adulto, que hay una trascendencia y hay un sentido en la vida, que tiene un objetivo que cumplir, que vino con propósitos y objetivos antes de encarnar, pero que ni los busca, ni concientiza, ni quiere saber acerca de ello, porque tiene otras prioridades más mundanas, más materiales. Entonces es importante que aunque la vida es continua y somos espíritus, somos inteligencias eternas, esta vida tiene un principio y un fin, tiene un tope, es un corte, tiene un lapso de tiempo, pero no porque sea continua la vida, porque la vida es eterna, perdurable, vamos a desperdiciar este espacio. El objetivo es, como el estudiante que se aplica, aprovechar una y otra vez lo más que se pueda el curso escolar y terminar siendo médico, terminar siendo enfermero, enfermera, siendo profesor, pero con la capacidad de darse profesionalmente más y mejor. Es decir, no ser estudiantes mediocres o no ser estudiantes apáticos que se la pasan en la escuela sin aprovechar el curso escolar, sin aprovechar los recursos que la escuela le da. Entonces la vida opera gobernada por leyes. Entonces, si estamos sujetos a la ley, querrámoslo o no, tenemos que ver que todo lo que nos pasa es justo y es correcto y es necesario. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, digámoslo así, no esperado por nosotros, nos vemos sometidos a las leyes, querrámoslo o no. La ley de causa y efecto, la ley del karma, por ejemplo, la ley de la reencarnación. Estamos viviendo la experiencia del karma en situaciones difíciles, pero también estamos viviendo la experiencia de la reencarnación porque estamos reencarnados. Entonces estamos sujetos a una ley, a un conjunto de leyes, querrámoslo o no. El amor sobrepasa la ley, entonces, ¿cuál es mi relación con el amor? ¿Cómo puedo yo ser un canal del amor, por ejemplo? ¿Y cómo utilizo mi voluntad, cómo utilizo mi mente y cómo encuentro las respuestas en mi interno? Eso sería como preguntas derivadas de este modelo sistemático de la vida. Pero bueno, el tema ahorita, esto ya lo vimos, ya lo tocamos. Si ahorita se les hace un poco extraño, es importante que repasen y repasemos las sesiones anteriores, las 3 sesiones pasadas, porque esta es la clave para poder reenrutar nuestra vida. Si no hemos establecido ideales, objetivos, si no
hemos establecido, por ejemplo, un objetivo del autoconocimiento, es el momento de hacerlo. No importa los 70, 90 años que tenga uno, por ejemplo. Más vale empezar tarde que nunca. Entonces, en base a este modelo sistemático, continúa la sesión y es la sesión del día de hoy, que es la sesión número 17. Ya estamos en la penúltima sesión de este modelo. Y lo que vamos a hacer, voy a leer una partecita y voy a pedirle su aporte, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. El sábado normalmente lo tenemos como un modelo de información filosófica, espiritual, y los martes tenemos el autoestudio del sentido y el propósito del alma. Ahí tratamos de bajar esta información de una manera práctica, al menos para establecer el objetivo o el sentido del alma o de la vida de cada quien. Entonces dice así, ante la certeza de los postulados analizados anteriormente, o sea, hace ratito, hace un minuto, y que ya lo vimos en las charlas anteriores, le es formulada y sugerida al hombre la siguiente filosofía práctica para vivir. Ante estos postulados, vamos a sacar una propuesta, o se sacó una propuesta de una filosofía práctica para vivir, por ejemplo. Y aquí se resume en estos postulados, en estos principios, en estas guías o directrices para que ustedes establezcan el plan de vida. No importa que lo empiecen a hacer en el presente, ahora, no importa el tiempo que haya pasado. Toma primero conciencia de tus relaciones para con la fuerza creadora del universo, o lo que llamamos Dios. Ante el primer postulado, si Dios existe y tú eres una porción de Dios, el primer postulado es, toma primero conciencia cuáles tus relaciones o cómo te relacionas o cómo te vas a relacionar o cuál es tu vínculo o vínculos que tienes con la fuerza creadora del universo o Dios. Eso lo tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que hacerlo consciente esto y tener claro cuál es mi relación o mis vínculos con Dios. Por ello, después de ello, formula tus ideales y objetivos en la vida. Una vez que estableces tu vinculación con la fuerza creadora, vas a establecer tu ideal y cuáles son los objetivos de vida. Esfuérzate y lucha por alcanzar esos ideales. Trata de seguir tus ideales y tus objetivos. Trata de ser activo, ser trabajador, ser esforzado. Esfuérzate por lograrlo. Sé paciente. Vive alegre. Deja a Dios los resultados. No trates de evadir ningún problema y sé un canal de bondad hacia las demás personas siempre. Esto pareciera que es difícil, pero miren, si no estamos haciendo esto, estamos haciendo lo contrario. Fíjense podemos verlo en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, por muy queridos que sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, podemos ver el grado de atraso evolutivo que tienen y que tenemos como humanidad cuando vemos que la gente, las personas, no tomamos conciencia, ni siquiera concientizamos que somos parte de esa fuerza creativa de Dios, o sea, del universo que llamamos Dios, y no establecemos, digámoslo así, priorizar lo que es Dios en nuestra vida, cómo vivir a Dios, cómo comunicarme con Dios, cómo orar con Dios, cómo sentir a Dios como padre, madre, si esa es mi relación que establezco. Cómo sentir uno con él, cómo se siente él conmigo, él en mí, por ejemplo, o ella en mí. No establecemos ideales, la mayoría de las personas viven por vivir, pero sin ideales y sin objetivos, sin criterios altos, sin virtudes, sin sentidos de lo que es la moralidad o la moral, de lo que es correcto, lo bueno y lo no bueno. No nos esforzamos porque no tenemos ideales, pasamos el día viviendo, comiendo, disfrutando, pero propiamente no avanzamos porque no tenemos establecidos ideales ni objetivos. En ese sentido, somos activos para otra cosa. Por ejemplo, para el dinero, los distractores, para el placer, para el poder, para el querer manifestarse e imponerse sobre los demás. En eso quizás sí somos activos. ¿Somos pacientes? La inmensa mayoría no. ¿Vivimos alegres? La inmensa mayoría tampoco. Ni pretende vivir alegre. Y rehuye, trata de rehuir las leyes, por ejemplo, de causa y efecto.
No piensa que puede ser él el causante de su propia vida y sus circunstancias. No le dejamos a Dios los resultados, queremos que los resultados sean como nosotros queremos. No evitamos los problemas. O sea, los problemas, es decir, perdón aquí, los evitamos. No evadimos los problemas y queremos evitarlos. Y aquí dice, no trates de evadir ningún problema. Y nosotros tratamos de brincar o de bypassear o simplemente saltarnos las trancas. Por ejemplo, queremos dinero fácil, queremos más beneficios y pocas responsabilidades. Los problemas los vemos con agobio, con dificultad, los problemas los vemos como una carga que ya quisiéramos que se nos quite para seguir disfrutando y teniendo placeres y siguiendo como la ardilla, sigue dándole la vuelta a la jaula. Y buscamos ser un canal de bondad hacia las demás personas pocas veces. La mayoría de las veces queremos que los demás sean bondadosos con nosotros, pero pocas veces nosotros pensamos que deberíamos ser en primera instancia canales de la bondad de Dios para todos los demás que nos rodean, buenos y malos, justos o injustos. Entonces, estos postulados, que yo los explico rápido, vamos a irlos desglosando, disfrutando, masticando, y voy a hacer un alto a esta instrucción. Entonces dice, primero, y dentro de los esfuerzos necesarios para traducirlos a normas de conducta, debe uno darse cuenta de sus propias relaciones para con la energía creativa del universo, lo que les hablaba en primera instancia. Ya se los expliqué a grosso modo como una pequeña introducción, pero ahora vamos parte y parte, parte por parte. Entonces, lo primero que debe hacer un ser humano es definir y darse cuenta de sus propias relaciones para con la energía creativa del universo, lo que llamamos Dios. Y dice así, al igual que un arroyo, un arroyito, el hombre, como un arroyito no puede levantarse más alto de su fuente, un arroyito no puede ser más grande que el río de donde procede, por ejemplo. Y un río no puede ser más grande que el mar. Entonces, un arroyo, como un ser humano, no puede levantarse más alto que su fuente, es decir, no puede ser más que Dios. Pero ya sea que se halle o no consciente de ello, actúa siempre sobre determinadas premisas relacionadas con sus orígenes y su identidad. Si sus premisas son falsas, o sea, mecanicistas, materialistas o ateístas, su vida no puede sino tener aspectos falsos y distorsionados. Siendo el hombre, en varios sentidos y de acuerdo con esa frase tan mal entendida, la imagen de Dios, se convierte más fielmente en la reflexión microcósmica cuando percibe apropiadamente el origen macrocósmico, su propio concepto respecto a su fuente y en adición a esto sus relaciones para con ella, afectan su vida íntegra en sus más profundas ramificaciones, tanto internas como externas. En verdad, el tratamiento que dé a su cuerpo y al cuerpo de sus semejantes, su forma de emplear el tiempo y la dirección en que encauce sus energías son dependientes en último término de sus premisas no sometidas a examen o de los conceptos formulados de acuerdo con su identificación y relaciones para con lo universal. Este es el derecho de nacimiento de cada alma que se hace manifiesta en un plano material. Hacer consciente a otros sus conceptos respecto a sus relaciones para con las fuerzas creativas. Miren, este texto, eso lo tienen en el libro Muchas moradas de Gina Serminara. Es el tratado psicológico más profundo, más minucioso y más certero de lo que es la reencarnación. Es muy buen tratado de una doctora en psicología americana que hizo un estudio extraordinario. Yo los invito a leerlo a todos. Pero vamos a estudiar este primer párrafo, porque este párrafo, si lo profundizamos, sacamos mucha información. Dice, primero y dentro de los esfuerzos necesarios para poderlo traducir en normas de conducta, primero debemos darnos cuenta de nuestras propias relaciones para con Dios. Es decir, cuál es mi relación, cómo concibo, cómo conceptualizo a Dios
y cómo lo voy a vivir, cómo me voy a comunicar con él, cómo voy a interactuar con él en el día a día. Y así como no podemos ser mayor que Dios, debemos entender que todos los seres humanos actuamos bajo determinadas premisas, es decir, tenemos ideas prefijadas, por no decir ideales, tenemos como elementos mentales y morales inclusive, o elementos que tomamos como base para tomar decisiones en el día a día. Entonces dice, siempre actuamos bajo determinadas premisas relacionadas con nuestro origen y también cómo nos identificamos. Imaginen una persona que no cree en Dios, una persona que es un ateo empedernido, pero que también es un egoísta aprovechado, que no es el hombre sin Dios, un hombre sin Dios. Simplemente no concibe a Dios, no lo tiene en su cabeza, no lo tiene en su corazón. Y el hombre creció en un ambiente hostil. Él se cree que, como dicen por ahí, una premisa que tiene es que si queremos sobrevivir, hay que matar. O si queremos sobrevivir, primero tenemos que dañar al otro antes que sea uno dañado, por ejemplo. O una premisa es que este mundo es una selva, donde el más fuerte es el que va a salir victorioso, el que va a triunfar. ¿Cuántas personas creen que están viviendo con esas premisas? O sea, esas preconcepciones. Una persona dice, que coma mi familia antes que la tuya. Prefiero que coma mi familia antes que la tuya. O este mundo es un valle de lágrimas y hemos venido a sufrir. ¿Cuántas premisas distorsionadas, desajustadas, que son mecanicistas, son materialistas o son ateístas, o de un Dios terrible, personas que creen en un Dios de guerra, como en el antiguo Israel, que creían que Jehová o Yahvé era el Dios de los ejércitos? Con esa premisa distorsionada de Dios, el individuo y las colectividades, los pueblos, actúan. Entonces, si tiene esas premisas falsas, porque no están acordes a la verdad mayor, su vida no puede tener sino aspectos falsos y distorsionados. El mundo que tenemos es un resultado de una educación espiritual deficiente por las religiones y de premisas falsas, porque son ateístas, materialistas, mecanicistas que niegan el espíritu. Entonces, cuando pensamos y decimos es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no lo tomamos tal cual deberíamos tomar, porque en este sentido, que realmente es cierto, somos hijos de Dios, somos partículas de Dios, somos chispas de la divinidad y nosotros somos un reflejo microcósmico de lo que es lo más alto, lo más sagrado y lo más elevado, que es Dios. Cuando nosotros hacemos esta relación entre el microcosmos, que somos nosotros, y el macrocosmos, que es Dios, y lo hacemos conforme a la verdad alta, la verdad que trajo el Maestro Jesús, por ejemplo, de que Dios es un Padre de amor misericordioso y que todos somos hermanos. Cuando nosotros comprendemos esta verdad que es muy sencilla de decir y la empezamos a filtrar y aplicar en nuestra vida, empezamos a vivir en la frecuencia divina, en la frecuencia de armonía, en la frecuencia de unidad. Entonces, el propio concepto que tengamos de nuestra fuente o de lo que concebimos como Dios y las relaciones o los vínculos que establezcamos con ella van a afectar profundamente todo lo demás, todas las ramificaciones, toda la economía, la pareja, el trato con el vecino, el trabajo, la espiritualidad, la cultura, el comportamiento con otros países, etcétera. Va a afectar todo, porque de la raíz es la base fundamental. Entonces, el tratamiento que vamos a dar a nuestro cuerpo, por ejemplo, y el trato que demos al cuerpo del semejante, no golpearlo, no dañarlo, no ofenderlo, por ejemplo, el uso del tiempo que tengamos, cómo administramos y usamos eficientemente la vida, o si lo usamos nuestra vida eficientemente, la usamos el tiempo, o simplemente dejamos pasar viendo la tele, por ejemplo, la dirección que canalice nuestras energías, nuestro deseo de servicio o no, dependen, en última instancia, de estas premisas, que pueden ser conscientes, sujetas a examen por nuestra conciencia, o simplemente las tenemos inconscientemente y ellas manejan nuestra vida.
Entonces, es muy importante la identidad, el autoconocimiento que uno tenga de uno mismo o lo que uno crea que uno es y su relación para con Dios o para con lo universal. Entonces, de hecho, se dice en esta primera parte que es un derecho de todos los seres humanos que hemos venido a la tierra a manifestar en este plano de la materia nuestros principios, nuestras premisas, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestros pensamientos e ideas más profundas de nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Es decir, aunque nosotros no lo veamos así, en el comportamiento de cada uno, los demás pueden, digámoslo así, intuir y tener suficiente claridad para saber cuál es nuestra relación con Dios. Por ejemplo, una persona que no hace, que rechaza a sus padres, o una persona que no se compromete a educar a los hijos o darles alimento, o una persona que habla maledicente, o que es, maldice, reniega de la vida, se queja de todo, nos puede dar una fotografía de cuál es su relación o su ausencia de relaciones con Dios o falta de concientizar su relación con Dios. Entonces, una persona que confía, cree en Dios, pero más que creer, vive a Dios, es una persona quizás respetuosa, es un modelo de ciudadano, es un buen profesional, es una persona altruista, caritativa, paciente, responsable, sabe enfrentar los retos de la vida sin caer en situaciones, digámoslo así, de ofensa o de que está, que la vida es injusta o que reclama y se queja y hace daño a otras personas. Entonces, esta sería la primera parte. Y derivado de esto, me voy a adelantar, hay una pregunta que hacen. Hay una persona que hace una pregunta, por eso está con la letra P. ¿Puede hacer favor, señor Casey, de aconsejarme cómo puedo ser de mayor ayuda para con mi padre? Imaginemos a un hijo que pregunta, ¿cómo puedo yo ayudar a con mi padre? O una dama que es la hija de este señor y que le pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Y aconséjeme cómo puedo ser de mayor ayuda para con mi padre. Y esta pregunta la podríamos hacer nosotros o para con alguien, ¿no? Dice, y fíjense la respuesta que da Casey. La mejor forma de ayudar a cualquiera es dejando que sea su vida, sea la de usted, el reflejo de lo que usted piensa que es su Dios, lo que yo les comentaba anteriormente. Lo anterior conduce a una vida de servicio. O sea, si nosotros creemos en Dios y concebimos a Dios como un Padre de amor y que todos los demás son por ende nuestros hermanos, la vida, partiendo de esta premisa elevada, verdadera, nos va a conducir a una vida de servicio o a usar la vida de manera tal que el Padre pueda ser glorificado en la tierra como lo es en el cielo. Es decir, a través de nuestro comportamiento caritativo, compasivo, de nuestro trato amable, respetuoso, tolerante con los demás, estamos, como dice aquí muy poéticamente, glorificando al Padre en la tierra a través de nuestro ejemplo. Es decir, dando muestras fehacientes de que estamos tratando de ser fieles a esa relación filial, a esta relación del Dios, de nuestro Padre y de nosotros con los demás como hermanos. Recuerde que todo es uno. Dios es uno. Nosotros somos uno en Dios. Los demás son uno en nosotros y todos somos uno en el uno. Y observe dentro de usted mismo o usted misma si puede comprender usted a sus vecinos, a sus amigos, a su compañero, a su pareja. Porque en la forma como proceda con su vecino, con su amigo, con su compañero o pareja, será el reflejo de lo que piensa usted de su creador. Aquí no nos dicen que lo vamos a expresar con palabras, es a través del comportamiento, de la conducta, de la actitud y relación social, la relación que tengamos con los demás, que son nuestro prójimo, como estamos reflejando lo que Dios es para nosotros. O sea, lo que yo pienso y lo que yo he concebido que Dios es para mí, lo estoy reflejando en mi comportamiento con los demás. Asimile pronto estas verdades, sabiendo que su vida es expresión de la divina. Somos extensión de la expresión divina.
y que su salud, fíjense, es la expresión de su fe y esperanza en ese poder divino que existe dentro de usted. Entonces la salud la relaciona mucho derivada de nuestra comprensión, nuestra alineación con Dios, porque somos una expresión de Dios, y la salud también depende de esa expresión de su propia fe y de la esperanza que tenemos en ese poder divino que existe dentro de usted y que, como dice, por ejemplo, la medicina homeopática, lo único que hace, y es como un comercial, facilita la activación de nuestro cuerpo para responder ante la enfermedad. Es decir, el cuerpo propiamente es el que se cura, activada por principios sutiles que derivan finalmente de las emociones y que tienen su principio en lo espiritual, en Dios, en nuestra relación con Dios. Por eso yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de las enfermedades humanas derivan de una falta de relación con Dios, de una integración a su propia naturaleza. Entonces aquí hacemos un alto. eh, es bastante información, pero más que la información es cómo la estamos asimilando y aprendiendo y viviendo y cómo la queremos vivir. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de esta primera parte, si se entiende, si no se entiende por vida de ustedes, por vida suya, como dicen, háganme favor de decírmelo para poder usar palabras quizás más sencillas, más entendibles, o con ejemplos, o como ustedes lo quieran, lo requieran. Yo estoy para servirles. Adelante, por favor, si quieren comentar. Yo, David, A ver, Javier, por a favor. ver, ¿cómo, cómo, cómo se supone que sería un equilibrio? Porque, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, como tenemos la medicina, ya sea natural o del tipo que sea, este, ahí de alguna manera yo entiendo que estamos evadiendo ya el problema, que el problema vendría siendo una enfermedad, pero ahí cómo se ve el equilibrio entre usar la medicina para librarnos ya de esa bronca, de ese problema, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, ok, dejo yo que el problema me golpee, pero ya ahorita la verdad es que pues todo el mundo dice uno, no, pero una enfermedad, pues yo busco un doctor, ¿verdad? Claro, Entonces ahí cómo sería el equilibrio. ya. Bueno, esta es una opinión muy personal en base a lo que he aprendido de mi propia experiencia y en base a lo poco que he leído de algunos libros de medicina, de homeopatía, de muchas fuentes. Hay muchas enfermedades y siempre se dice que la enfermedad, algunos dicen que la enfermedad no existe. Existe el individuo como un conjunto, como si fuera un microuniverso o microcosmos. Y se dice que una enfermedad se manifiesta en el plano físico si antes pasó en los planos sutiles. De hecho, por ejemplo, los espíritas hablan del cuerpo periespiritual, donde se dice, los metafísicos hablan del cuerpo etérico, y bueno, cada quien dice, cada filosofía habla de que hay un cuerpo espiritual o un modelo interno, que una vez que empieza, por ejemplo, a no funcionar o no conducir adecuadamente la energía del cosmos o de Dios, empieza a haber, digamos, debilidad o disfunción o digámoslo así, una mala distribución de la energía. Puede haber un bloqueo, una deficiencia o puede haber una mala canalización de esa energía. Entonces, en este sentido, si entendemos esa mecánica de que el primero es el espíritu, luego la mente, las emociones y luego lo físico, vamos a entender de que la causa de la enfermedad no siempre está en los factores externos o físicos. Obviamente, si tenemos un sistema inmunológico fuerte, esto deriva de un buen uso de la energía, por ejemplo. Pero si una persona, por ejemplo, abusa del alcohol o una persona consume más pura carne, por ejemplo, o una persona, digámoslo así, limita el consumo de agua bebiendo bebidas gaseosas,
vamos a encontrar que lo que repercute en el cuerpo repercute también en el plano interno hasta cierto punto, pero también lo de interno repercute en la parte exterior. Con ello quiero decir que somos un sistema bastante holístico. No somos únicamente espíritu, no somos mente, no somos únicamente emociones, somos también un cuerpo, pero si nosotros nos damos cuenta, todo es energía. Y se sabe, por ejemplo, que la vida es energía. Y se sabe, por ejemplo, que debemos de atender al cuerpo usando los recursos que esté a nuestro alcance. Edgar Cayce daba a los tratamientos, los sugería usando todos los recursos disponibles. Por ejemplo, un tratamiento osteopático, un cambio de dieta, un ajuste, por ejemplo, digamos, inclusive algunas operaciones o cosas por el estilo. Pero en los casos mayores, en los casos fuertes, en enfermedades que afectan de alguna forma y gravemente la integridad y el comportamiento y la vida del propio individuo, se sabe que son situaciones karmáticas, situaciones quizás derivadas del pasado, pero también desajustes de las vidas últimas, por ejemplo, y también situaciones emocionales que no hemos concientizado. Y yo aquí no me quisiera ir a la línea de la medicina porque la desconozco, porque no soy médico. Hay algunas personas que aquí son médicos, pero no vamos a entrar a detalle porque esto ya se va a hacer en el trabajo posterior a estas instrucciones. Lo que quisiera es que nos reforzáramos a la parte de los postulados que estamos marcando. Y lo que podría decirte es que sí, si tenemos una enfermedad, tenemos que buscar la forma de estar sanos porque la energía creativa del universo que opera en nuestro microuniverso es una energía que procura la salud, que procura el bien, procura el equilibrio, la armonía. Pero el ser humano, por ejemplo, alguien que no duerme en la noche, que anda en otras cosas o por conseguir dinero, desajusta su balance natural que la misma naturaleza le procura, al estar en la noche tiene que dormir, está alterando su propio ciclo, está alterando su propia armonía interna y física. Entonces, si te puedes curar con un médico convencional, busca curarte. Si tienes más capacidad para utilizar la meditación, la oración y los recursos, por ejemplo, de las plantas, el aliento de la conexión con el sol, con el agua fluidificada, con el agua bendecida, usa esos recursos. Hay muchas formas de curarse, pero la cuestión mayor está en que debo de ir de más a menos, no de menos a más. Pero para fines de sobrevivencia del cuerpo, usen lo que tengan a la mano y simplemente confíen, traten de conectarse y buscar la solución para su mal, su enfermedad. De hecho, el ideal de Dios y lo que Dios procura es que todos sus hijos estemos sanos. Pero ojalá se entienda lo que he explicado. Muy bien. Muy bien, Gracias, entonces. David. Gracias, Javier. Eh, mm, Pregunta, ¿cómo podemos darle vuelta a muchas situaciones negativas, ambientes negativos o a gente negativa, usando esa premisa de que manifestamos en nosotros a Dios para el exterior? Resulta un poco confuso porque en cierta medida quieres, dice, como dice, un segundito, quieres actuar, pero sabes que puede ser contraproducente, aunque estás consciente de que haces un bien o quieres arreglar las cosas o te genera más problemas que el que se plantea. ¿Cómo no salir en conflicto con eso? Gracias. Miren, de aquí para allá, como dice para allá, como los niños, siempre va a haber conflicto. Pero también de aquí para acá adentro hay conflicto. Lo afín jala lo afín. El objetivo del ser humano es ser Dios empoderado. Es una conciencia consciente de su relación con Dios como la fuente y su fraternidad que es obligado para con sus demás hermanos. La ley, el universo, el cosmos, la vida no te va a medir por lo que hagan los demás. Podemos vivir en una familia disfuncional, tener un esposo terrible, tener un hijo
desajustado, tener un padre o una madre que ni siquiera nos procuró de niños, qué sé yo. Y eso es lo más típico y común de un planeta como este, que es un planeta de expiación y pruebas. Lo que la ley nos demanda es que si estamos aquí, nuestro compromiso para aquellos que están más avesados, más avanzados en lo espiritual, es hacer la sintonía con Dios como uno la establezca. Es definir las relaciones de conmigo para con la fuente o Dios. Es lo más importante, no es lo de afuera, porque si ustedes no hacen esto primero, lo de afuera los va a llevar al baile rapidito. Y nos ha llevado al baile por no tener claro lo que somos. Somos una extensión de Dios, somos un canal de Dios. Estamos orillados a hacer eso. Y nuestro principal compromiso no es con nada de fuera, es con Dios. Si nosotros tenemos eso en alta estima, lo demás se va a dar por añadidura y no importa lo que esté afuera. Porque obviamente no es que se les va a resolver la vida si ya empiezan a hacer esto, pero se les va a resolver su vida personal, su mundo interior. Porque yo estoy obligado a controlar, a administrar mi energía desde la que llega del chakra coronario hasta el centro corazón y de ahí a los diferentes chakras y a todo mi ser, hasta donde alcance mi propia administración, mi palabra, mis pensamientos, mis emociones, mi actuar. A Dios me va a medir, por decirlo así, la ley, el cosmos, la armonía del cosmos, únicamente en este modelo que soy yo. Obviamente, no puedo ni debo reaccionar a la adversidad de fuera en el sentido de reaccionar con la misma calidad o categoría de lo que me están afectando. Obviamente, si me están golpeando, tengo que defenderme. O sea, si alguien me golpea o me quiere dar un tiro o me quiere dar algo, me quiere hacer un daño, tengo que buscar defenderme. Esto no significa, como dicen por ahí, eh, ser manso, no ser menso, o sea, con el perdón de ustedes, con el uso de esta palabra. ¿Por qué? Porque soy un elemento generador. ¿Qué voy a generar? Si voy a generar disonancia porque lo de afuera me está disonando, ya estoy empatado con esa disonancia. Vean el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es el modelo perfecto del hombre luz, del ser que está consciente de su relación para con Dios y su relación para con sus semejantes. Obviamente hay que tener equilibrio entre mi voluntad, la inteligencia y el amor. O sea, demasiado amor no resulta adecuado en un plano como este, en el sentido de que no únicamente amor, amor inteligente, por ejemplo. Inteligente, la inteligencia es la fuerza del equilibrio entre la voluntad y el amor. Justicia y amor son dos elementos de Dios y la sabiduría o la inteligencia es la que me da el equilibrio. Entonces aquí la sugerencia es esta. Siempre va a haber elementos disonantes fuera de ustedes, porque hay elementos internos que por empatía, por afinidad, se conectan como los imanes. Un imán jala a otro imán, un imán jala a otro metal, porque hay afinidad metálica o vibratoria. Por ejemplo, la sal se mezcla en el agua porque hay afinidad, pero el aceite con el agua no hay afinidad. Entonces, nos corresponde aprovechar los recursos de las personas que nos rodean, de la maldad que vemos, de la afectación que nos pueden provocar en un momento dado y aprender lo que tengamos que aprender de esas lecciones. Entonces, no es dejarse, no es abandonarse, no es si estoy enfermo, pues ya que me muera, eso es ilógico, y tampoco es dejar que le hagan a uno lo que uno no haría. Aquí la clave es qué sale de mí, qué energía vibratoria sale. Los metafísicos tienen la costumbre que cuando dicen una peladez o una vulgaridad, dicen cancelo lo dicho. Digo, puede funcionar hasta cierto punto. Es mejor empezar a rectificar, pero lo mejor es poco a poco no sacar nada por lo cual tengas que cancelar o pedir perdón, por decirlo así. Entonces, nos van a medir en función de lo que salga de nosotros. Somos entes creadores, somos divinos y siempre estamos emitiendo energía con el pensamiento, con las emociones, con el enfoque de nuestra atención, con las acciones, con las actitudes.
Y eso es lo que va a generar un resultado, porque es energía divina que fue enviada con un propósito constructivo o destructivo. Lo que hagan los demás es boleto de ellos, es bronca de ellos, es problema de ellos, en el sentido de que no podemos violentar su libre albedrío, si quieren ser buenos, si quieren ser malos, pero sí podemos proyectar lo que pensamos que es Dios para nosotros, lo que queremos vivir la relación con Dios y es lo que más deberíamos enfocar en primera instancia. Entonces, no sé si quedó contestada la pregunta o si quedó más confuso el comentario que le di, Rox. Y si usted quiere compartir, adelante, hable para poder redondear el enfoque o el tema y aclararlo. Si quiere comentar, con todo gusto puede usted preguntar, porque no hay que quedarnos con ninguna duda. Ujú. Bueno, Hola, buenas noches. Reina, buenas noches, díganos. Voy a comentar algo ahorita sobre lo que se está comentando. Sí, por Eh, favor. bueno, yo viví una situación ahí con mi mamá. Pues vaya, yo me acuerdo que desde niña fue de violencia. En su momento de niña, pues yo no comprendía, ¿no? El porqué física y verbalmente, ¿no? Entonces, ya en el momento de la etapa de adulto, pues yo decía que era injusto, ¿sí? Pero hay algo que usted acabó ahorita de mencionar que es muy cierto. Había en ocasiones, en momentos, que yo también actuaba, eh, me refiero, actuaba con el enojo, no era físico, no era de igual que si mi mamá me golpeaba, yo también golpearla, no, pero yo actuaba con el enojo, o sea, con el pensamiento de enojo, ¿no? La ira, así de, y porque yo, y no sé, me dan ganas de irme, o porque es así, o sea, cosas de enojo, ¿no? Sino que un momento yo dije, basta, porque siempre le comentaba yo a mi mamá, le digo, mami, pero pues de qué sirve que va usted a misa y si en lo que es la oración o todo lo que menciona, pues ahí dice que hay que amar a nuestros semejantes y por qué no es ese cambio de todo ello, ¿no? Pero también yo tenía que hacer un cambio interno, ¿sí? Entonces, pues yo siempre he dicho, bendita pandemia, porque eso me llegó a hacer, empecé a hacer algunos cambios en mí internamente y pues mi hijo lo ha visto, me da un gusto enorme porque de una vida que se llevó de mucho enojo, mucha ira, no, hoy se transformó en una situación de amor, la verdad. Sí, pero bien se comenta, ¿no? A veces nosotros queremos hacer ese cambio afuera, ¿no? Es que quisiera que ella cambie esos pensamientos o esas actitudes. No, hay algo en nosotros que nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio y por sí solo, yo lo veo con mi mami, digo, Dios mío, eres tan hermoso que vaya, es como obra de magia, ¿no? Vas cambiando y va cambiando el ambiente, va cambiando la conducta también de la otra persona hacia ti, ¿sí? Porque yo pues ya había, me había yo alejado porque pues yo decía, no, no la iglesia, no, no es que no peques más de lo que no, entonces yo decía, pero, ¿cómo puedo hacerle yo? Ya no hay por dónde salir, ya no hay por dónde buscarle, ya no hay cómo. Entonces decía yo, bueno, pues me alejo de mi mamá para que pues yo ya no peque más. Pero no era eso, no era eso, sí. Muy bien, Obvio que las religiones pues no nos comentan toda esta situación, claro. sino que la persona que quiere ver ese cambio, hay que poner atención por otro lado. Y es lo que yo Excel- quería compartir, de verdad, que sí lo hay,
porque sí lo hay. Muy bien, gracias, Reina, muy gentil. Gracias por complementar la respuesta. Muy acertado y muy atinado su caso, su comentario. Sí, y ya redondeando este punto es importante. Tenemos que revisar nuestra aceptación de Dios, no en un terreno religioso únicamente. Es de vital importancia este trabajo de introspección espiritual. Es la base de todo proceso de cambio y de elevación. Yo he llegado a la conclusión de que Dios es lo más grande, lo más maravilloso, lo más concreto, lo más palpable, lo más real que pueda existir. Más allá de esta realidad que vemos, que se va como la espuma, se va como digo yo, son arenas movedizas todo lo que vemos, el mundo del plástico, digo yo, el ser humano es el que come plástico, y es lamentable que un mundo que está programado para ser una estrella de luz, pues haya tenido que llegar a estas consecuencias del mal uso del poder creador, del libre albedrío, y sobre todo la desconexión con Dios. De hecho, me queda claro que esta vida y mi vida, nuestra vida, es un reflejo de lo que no es vivir con Dios, en Dios y para Dios. Entonces es muy importante esta primera premisa de que Dios es y nosotros somos uno con Él y yo, Él y nosotros somos uno. Entonces vamos a continuar la temática porque esto es muy bonito, este, trae, trae muchas claridades, toca el alma estas instrucciones si dejamos que nos toque, más que el intelecto que toque el corazón. Y bueno, dice, voy a continuar. Después, dice, después que ha buscado, permítame tantito, acomodar aquí. Después que ha buscado uno el realizar la identidad de su espíritu con la energía universal, que ese sería el primer paso, y en consecuencia con todos los demás espíritus vivientes, quienes participan igualmente en ello, debería uno formular sus propios ideales. Es decir, después de que uno establece o restablece sus relaciones, su identidad de uno mismo, de su propio espíritu con el espíritu de Dios o con Dios, la lógica nos llama y nos dice que lo que sigue es formular los propios ideales. Es decir, después de esta comprensión, ¿qué sigue? Establecer los propios ideales del individuo, tanto físicos, mentales y espirituales. Y después de establecer esos ideales, hay que luchar o trabajar por alcanzarlos. Entonces, si ustedes se fijan, cuando alguien dice, es que yo no sé, no sé qué hacer con mi vida, primero es hacer un trabajo muy profundo de revisión de Dios, cómo lo siento, cómo lo vivo, cómo me relaciono, el impacto y la trascendencia que tiene al saberme yo también porción de Dios divino, o sea, netamente divino, vosotros sois dioses. Y si ya me considero que yo soy Dios o que soy parte de Dios, obviamente en Dios en minúscula, por decirlo así, un Dios chiquitito, si fuera el caso, muy pequeño, es una gota de agua dentro del mar, pero tengo las cualidades de mi propio mar, de mi propio padre, madre. Lo que sigue es que debería pensar cuáles entonces serían mis ideales para vivir en la vida, ideales espirituales, mentales y físicos. Y debo, una vez estableciendo esos ideales, pues trabajar, luchar por alcanzarlos. Y dice aquí algo muy importante para aquellos que tenemos la tendencia a ser intelectuales. El ser activo es de la máxima importancia. El servicio de labios para afuera y la concientización puramente intelectual son inútiles. La acción es la prueba de la sinceridad, la medida y el método del verdadero crecimiento. Es la acción, es la actividad, es manifestar en la realidad física el desenlace de todo ese proceso de identificarme con Dios, de establecer mis ideales en base a esa identificación y tratar de llevarlos y vaciarlos en el mundo de las formas, en este mundo.
¿Por qué? Porque lo intelectual o lo hipotético o filosófico o que algún día en alguna vida voy a querer buscar seguir el mensaje de Jesús y no hacer nada, o sea, finalmente no actuamos en el plano, pues eso es intelecto, es puro rollo mental. Dice aquí, conocimiento no puesto en práctica es pecado. Es una frase, obviamente, con un tinte religioso, si fuera el caso, pero Casey era evangélico, era protestante, creo, y él tenía esos conceptos de hace más o menos 100 años. Entonces, no nos sorprenda estas frases. Conocimiento no puesto en práctica es pecado, porque es omisión. Es como nada más hacer como que hacemos en la mente, pero no hacemos nada en lo físico. Es un tema repetitivo constante de las lecturas. A muchas de las personas que tomaron lecturas con Casey se les dijo lo mismo, conocimiento no puesto en práctica es pecado. ¿Qué significa? Que si usted tiene dones, habilidades, virtudes, que puede poner al servicio de su prójimo, el no hacerlo realmente es un pecado terrible de omisión, porque sabe que lo puede hacer y no lo hace. Conozca cuál es su ideal y sea activo. Esa es la exhortación que nos hace. Conozca cuál es su ideal y sea activo. Es mejor hacer alguna cosa, aun cuando esté equivocada, que no hacer nada. Recuerde, al hombre a quien se le dio un solo talento, lo escondió. Y fue precisamente a él a quien le fue preguntado y fue de él de quien fue tomado. Esta es una parábola, es una historia que viene es una cita bíblica donde le dio talentos. Es una parábola que da el maestro donde dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, o sea, 3 denarios o 3 monedas, y a otro le dio 1. Entonces uno usó los 5 y obtuvo otros 5 de ganancia cuando regresó el señor que les dio ese recurso. Otro tuvo otros 3 o 2 talentos de los 2 o 3 que le habían dado, y aquel que le dieron 1 lo enterró y a él se le requirió y se le quitó para dárselo al que tenía más. Obviamente hay que entender y traducir mejor las lecturas bíblicas, porque si lo entendemos diremos que, pues, ¿qué culpa tiene que lo haya enterrado? Finalmente, ¿por qué le da más al que hizo más, no? Entonces podemos caer en conflictos de entendimiento, pero tiene una explicación. Esto tiene una explicación y se dice que los talentos, que el nombre es aplicable para los talentos y virtudes, capacidades, pues los que nos han dado talentos para poderlos multiplicar y hacer más grandes y hacer beneficio, obras de bien para los demás. Dice aquí, no es suficiente para la persona el poseer los conocimientos concernientes a la ley, para la entidad. La entidad en el lenguaje de Casey, en el lenguaje de superconsciente, es la persona. No es suficiente para la entidad o la persona el poseer los conocimientos concernientes a la ley, ya sea una ley kármica o ley divina, o conocer una ley espiritual o una ley penal o una ley social o de cualquier otra especie. O sea, no es trascendente ni importante el conocerla. Lo importante es la forma en que va a actuar la persona en relación con el conocimiento que posea o con el conocimiento que adquiere. Por ejemplo, aquellos que estamos estudiando esto tenemos una responsabilidad mayor porque el conocimiento que tenemos nos predispone digamos, a un trabajo mayor. Personas que no tienen este conocimiento, y no es que la ley los excuse y no lo vayan a tomar a mal. Las personas que no tienen este conocimiento están padeciendo más o simplemente no tienen tanto alcance para salir de esos problemas porque lo siguen repitiendo. Entonces, aquellos que tienen el conocimiento de la ley, el conocimiento médico, el conocimiento académico o cualquier tipo de conocimiento que sea, no es que no es suficiente que lo tenga, lo tiene que poner en práctica. ¿Y en qué sentido va a poner en práctica el conocimiento que fuere? Por ejemplo, algunos conocen la ley del mentalismo, la ley de la sugestión, la autohipnosis, la hipnosis, etc. En el pasado, los atlantes usaron estos principios para manipular a sus semejantes y sacar provecho, digamos, económico, físico, sexual de los demás. Y se fueron con todo y la tierra. O sea, la Atlántida se hundió en el cataclismo hace más o menos 10.000 años. Este planeta está perfilándose para algo parecido,
Para nosotros nos corresponde hacer la contraparte o hacer, como dirían, la levadura para el pan. Entonces, el conocimiento es útil, pero es importante para qué lo usamos. ¿Va a ser usado el conocimiento para evadir causa y efecto o para intentar evadir la ley? ¿Va a ser usado para coaccionar a otras personas a fin de que se adhieran a los pensamientos del yo, del propio individuo? ¿Coaccionar la voluntad de los hijos, del esposo, de la esposa, de los compañeros para sacar provecho propio? ¿O bien va a ser usado para llevar ayuda a los demás gracias al entendimiento de la ley? Son las preguntas que se hacen. Cuando tenemos el conocimiento, tenemos la posibilidad de usarlo. Y hay que usarlo, porque si no cometemos el pecado, entre comillas pecado, porque saben que pecado significa errar, equivocarse. Cometemos el pecado o el errar de omisión. Y eso la ley lo penaliza muy fuerte, porque si tenemos dones, virtudes, talentos, conocimientos, son para usarlos para el bien de los demás. O va a ser usado para provecho personal, por ejemplo, los comerciantes que engañan a aquellas personas y les venden gato por liebre. Yo recién compré una botella de vainilla de una persona que tenía apariencia de Papantla, de Veracruz, y uno se queda con la duda si es vainilla natural o es comprada en algún establecimiento que fuera vainillina o vainilla artificial, que nada que ver con la natural. Entonces, en todos los terrenos tenemos la potestad de hacer un uso correcto del dinero que tenemos, de las cuentas bancarias, de la vida que tenemos, del conocimiento que tenemos, o hacer un uso indebido en provecho propio, en detrimento de los demás o bien en daño a los demás. O va a ser usado para ayudar a los demás gracias al entendimiento de la ley y para dar gloria y honor a quien honor merece, que es Dios, que es la fuente. El destino o karma depende de lo que ha hecho el alma en relación con aquello de lo que ha llegado a estar consciente. O sea, el destino o el llamado karma depende de lo que ha hecho el alma en relación con aquello de lo que ha llegado a estar consciente. Sabe que cualquier otra persona tiene tanto derecho en la tierra como tú lo tienes, aun cuando esa persona pueda no estar en algunos aspectos tan avanzada en su aprendizaje como tú. Todos somos divinos, todos somos hijos de Dios, todos somos chispas divinas y no hay ningún ser que sea mayor o menor que nosotros porque todos somos esencia de la misma esencia. Todos somos iguales en ese término. Entonces, aunque uno puede tener conocimiento intelectual, maestría o doctorado, no por ello significa que es más que el otro, que alguien que no tiene estudios o que es analfabeta. Y en eso aplica para todo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente lo más importante es esto, entender de que todos somos esencia de la misma esencia y los que están en un nivel más alto, sea de dinero, sea de conocimiento, sea de dones, habilidades, talentos, está orillado y obligado por la ley a dar más, a dar a los demás de lo que tiene para poder ser más, para poder evolucionar, porque si no se queda atrancado, se queda estancado. Dice, porque recuerda que el conocimiento o la búsqueda del árbol del conocimiento es el pecado. Aquí entiéndase el conocimiento inútil, el conocimiento en beneficio propio y en desprovecho de los demás. Ese es el conocimiento que alerta Casey, el conocimiento sin obras, sin frutos. Es el uso de lo que sabes, de lo que tienes, de lo que puedes, cuando se emplea para gloria de Dios lo que es acertado y correcto. El conocimiento no se lo puede uno poner como si fuera un vestido, como si fuera una capa. Debe ser un crecimiento interno hacia aquello que ha sido determinado como un ideal. Todo parte del proceso de ideal. Y bueno, ya terminamos en esta parte. Si ha asimilado usted todo esto por completo, el significado de estos postulados sobre la existencia, no puede menos que ser paciente en cualquier empresa o situación en la que se encuentre. Esto es crucial y es importante. Los seres que estamos estudiando esto caemos en la ansiedad, en la depresión, en la acelerar los procesos, en cambiar las cosas rápido, en que las cosas se hagan ya.
o bien entramos en angustia, en estrés, caemos en situaciones donde perdemos la paciencia. Pero si uno está consciente de que la ley es la que rige a todos y que todos somos medidos con la misma vara, por ejemplo, con el mismo metro, y que la ley es imparcial y justa y le da a cada quien lo suyo, no podemos más que entender de que todo está en orden divino, aunque lo veamos mal, aunque no lo entendamos. Nada puede pasar fuera de la ley. Por eso Buda decía, tengo mi refugio en la ley. Entonces, si usted ha entendido por completo, totalmente, el significado profundo de estos postulados sobre la existencia, no puede menos que ser paciente en cualquier empresa o situación en la que se encuentre ahora. Tengo un marido borracho, tengo un hijo que no obedece, tengo una situación de escasez, tengo una enfermedad, tengo, no importa. O sea, no es que no importe, significa que todo tiene causa, obedece a un efecto, toda causa obedece a un efecto. Y nadie tiene lo que no deba de tener, nadie vive lo que no deba de vivir. Y alguien vive inclusive lo que no debería, pero también nos metemos a la cueva del lobo. Entonces, por esa osadía también, que no deberíamos tener un sufrimiento, pero porque ahí vamos, como dicen los niños, tenemos las consecuencias de habernos metido en la boca del lobo. Entonces, si ha asimilado uno por completo el significado de estos postulados sobre la existencia, sobre la vida, no puede usted menos que ser paciente en cualquier empresa o situación en la que usted se encuentre. La paciencia, que es como la consecuencia y la claridad que nos da esto, no obstante, no es algo meramente pasivo. La gente entiende como paciencia que hay que estar cruzado de brazos y esperar que uno se muera, no hacer nada, no reaccionar como los hindúes del pasado que se les ha enseñado la anulación total. No, no es, la paciencia no es algo meramente pasivo. Es una espera vigilante, es una virtud positiva, no negativa. Es la actitud de un alma, de una persona, de un espíritu, que sabe que en cierto sentido el tiempo y el espacio son solo restricciones ilusorias, son algo temporal, algo ilusorio, son restricciones el tiempo y el espacio, ilusorias. Cuando la concientización puede llegar a ser desencadenada del tiempo y del espacio, es decir, cuando trascendemos la dimensión tiempo y espacio, cuando conectamos con la fuente, en la meditación, en la oración, en el recogimiento, en que se nos hace la iluminación como el Buda, cuando la concientización puede llegar a ser desencadenada del tiempo y del espacio, es entonces cuando la paciencia se hace perfecta. Y aquí hay una frase que es muy importante. Yo la estoy practicando. La voy a compartir. Cuando uno conecta con la fuente y se desconecta del tiempo y el espacio, es decir, de la realidad que ven nuestros sentidos, tenemos un poder tremendo, porque nos sustraemos de la realidad externa y no es que evadamos la realidad o que nos cerremos los ojos, lo hacemos físicamente y lo hacemos mental y espiritualmente, de reconectar con nuestro centro y nuestra relación con Dios, que es lo más importante, y todo lo demás, si logramos afianzarnos en esto, vamos a poder manejar y controlar y regular las situaciones externas. Yo lo hago como cuando pienso que estoy en una película, en una telenovela, con un personaje, que soy yo el que me veo en el espejo. Pero cuando siento que necesito recuperar mi poder, me afianzo con mi propia divinidad y me siento poderoso, me siento todopoderoso para cambiar las circunstancias. Y ustedes me preguntarán, ¿y funciona? Sí, y funciona súper bien, funciona extraordinariamente. Inclusive, la misma divinidad me lleva a situaciones que parecieran contrarias a lo que busco, pero le encuentro un doble provecho y le doy la vuelta a la tortilla. Es decir, vamos a suponer que tengo un problema con mi papá, por ejemplo, que no empatizo y que tengo conflictos. Y yo vivo, por ejemplo, en Ciudad de México y mi papá vive en Veracruz. Y por alguna razón, de alguna circunstancia, mi papá se enferma y yo tengo que ir a atenderlo y a cuidarlo y a lidiar con él por una semana, 15 días o un mes o más.
Y uno puede pensar que es una contrariedad lo que me está pasando, o un problema, o una carga que tengo que cargar. Sin embargo, si uno se conecta con la fuente, uno está viendo que la fuente te hace ver que hay una situación inacabada y que vas a aprender y el otro va a aprender y vas a ayudar a quien tienes que ayudar y vas a ser ayudado por esa persona que parece antagónica contigo. Entonces, entras en la novela, en el teatro de la vida, en el personaje, pero ya con una conciencia diferente que te hace ser más paciente, más tolerante, más amable y hasta amoroso, quizás con el padre o la madre que tenías conflicto, o el hermano o el hijo. Y desarrollas la paciencia en un nivel tremendo, que diferente en el caso cuando uno es adolescente y uno niega todo, rechaza todo y no acepta nada. Entonces la paciencia se hace perfecta cuando te desconectas del tiempo y del espacio y te sustraes a lo externo y te reconectas con lo real, con lo interno. Pero la pregunta del millón, ¿cuántos de nosotros hemos potencializado esa relación con Dios y nos la hemos creído? ¿Cuántos de nosotros hemos concientizado lo que realmente somos y que lo demás es simplemente una obra de teatro, lo externo, que no es tan importante en el sentido estricto y que lo importante está dentro? Entonces la paciencia no es pasiva o negativa, es algo constructivo. Construimos con la paciencia. Dios construye. Dios es inminentemente paciente. Es el centro, es la paciencia absoluta. Sin embargo, crea y crea perfección. Es una fuente positiva, una fuerza positiva activante. Porque si alguien te hiere en la mejilla, ¿dijo acaso él apártate? O sea, Jesús dijo acaso apártate. No, dijo en vez de ello, pon la otra. Sea activo en tu paciencia, sea activo en tus relaciones para con tus semejantes. Ojo, aquí cuando dice te llena una mejilla, pon la otra, no significa que te vas a dejar que te hagan papilla. Este es el caso de la persona que se vence a sí mismo. Tengo un conflicto con alguien, con mi padre, con mi madre. La ley de alguna forma o algo me induce a regresar. El poner una mejilla es doblegar su orgullo y aprender la sabiduría de la paciencia, la sabiduría de la comprensión, la tolerancia, la empatía y el amor. Véncete a ti mismo, es lo que significa si te hiera una mejilla, pon la otra. Véncete a ti mismo y vas a vencer en las circunstancias de la mejor manera, ayudando a todos, no venciendo al otro, al oponente. No es un oponente tu semejante, nunca lo va a ser. Comienza, por tanto, y de inmediato, o sea, a partir de ya, a sembrar las semillas del espíritu, de las semillas de Dios, del amor, de la fraternidad, en tus actitudes mentales. Y la primera actitud mental que deberías desarrollar es la paciencia, porque con la paciencia te adueñas de tu alma. Cuando pierdes la paciencia o eres impaciente, pierdes el control de tu alma, ya no eres tú. Con la paciencia llegas a ser consciente de que el cuerpo es solo un templo, una apariencia exterior, de que la mente y el alma son aquello con lo que tú constantemente lo habitas, porque cada alma se encuentra en ese proceso de desarrollo que la llevará consecuentemente a ser plenamente consciente de sus relaciones para con su Dios, su Hacedor, su Padre. Entonces comiencen a sembrar las semillas de la paciencia, porque con la paciencia el que es paciente es dueño de sí mismo y es dueño de su realidad. Y tarde o temprano lo va a hacer de manera total y absoluta. Si nadie desarrolla la paciencia, no se domina a sí mismo a través de la paciencia, no tiene derecho a dominar su entorno, su vida. Es imposible. O sea, con la paciencia se logra todo. Sin la paciencia no alcanzamos a hacer nada. ¿O acaso hacemos impaciencia, hacemos desorden, caos? Entonces, con la paciencia descubrimos que el cuerpo es un templo, es un vestido, es una apariencia externa. El personaje, la personalidad es un personaje. De que la mente y el alma son aquello con lo que tú constantemente lo habitas, en lo que tú estás alimentando constantemente, en lo que tú lo vives, tú lo experimentas, tú lo habitas. Cada alma se encuentra en ese proceso de desarrollo. Todos estamos en la misma, en el mismo objetivo. Nos va a llevar esto a la plenitud consciente de nuestras relaciones, la madurez de nuestra relación con Dios.
el concepto de mi Padre y yo somos uno. Es lo que dijo Jesús, pero tarde o temprano tendremos que decirlo nosotros. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre vive en mí y actúa a través de mí. Ya no soy yo, sino es mi Padre el que habita en mí y a través de mí se manifiesta. Entonces aquí terminamos. El libro sacado todo esto es Muchas Moradas, de la autora Gina Serminara. Está disponible en PDF y solicite una copia para aquellos que lo quieran. Lo pueden pedir por WhatsApp al número que ya lo hemos puesto aquí, o al correo, o como ustedes quieran, si ustedes lo quieren. Y si no, o sea, si ya lo tienen, pues volverlo a estudiar. Y si ya lo estudiaron, vuélvanlo a meditar. Y si ya lo meditaron, vuélvanlo a practicar. Y si ya lo practicaron, síganlo practicando. Síganlo practicando. Sigámoslo practicando. Y aquí termina la instrucción. Si tiene algún comentario esta segunda parte, agradeceré su punto de vista, su comentario o su pregunta para ya ir cerrando. Espero que no los haya cansado. Fue 1 hora y media, un poco larga, pero se hace con todo el deseo de ayudar y de que esto pueda llegar a aquellos que buscan una luz en un camino que puede ser muy tortuoso, muy oscuro, lleno de espinas, y sáquenle jugo a las espinas. Vivan la oscuridad y denle la vuelta. Transformen todo aquello que la vida les presenta con buena cara. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Por favor, si tienen. Adelante, José, por favor. Bueno, se dice que somos un mental y espiritual y que somos la puerta o cuidamos el portón de que no entren ideas negativas, ¿no? Pues negativas porque las ideas negativas son las que nos traen los pareceres porque no es la verdad cuando las dejamos entrar. Entonces, pues así me ha pasado en ocasiones, David, y que yo pensé en algo de, no sé, no comimos una cosa muy fresca en Canadá y dije, ay, no, como que me lo comí con desconfianza. Y vamos, todavía estoy en eso de que no puedo recuperar eso, de la salud de dejar entrar esas dudas de que no me lo comí con agrado. Ya, déjelo pasar. Bendigo el alimento que entró en mi cuerpo y que mi divinidad les traiga lo mejor de él. Creo que es soltar, es bendecir lo que se tenga que bendecir ahí, el bien contenido en cada experiencia y soltar y seguir adelante. Muy bien. Bueno, miren, vamos a ir cerrando, gracias. Vamos a ir cerrando por cuestión de tiempo para no alargarlo más. Y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo personal que quiera externar ahí en el grupo, nos quedamos unos minutitos más. Digo, para no extender la charla, disculpen, me extendí mucho, era lo que tenía que soltar, tenía que comentar y tenía que aportar y ojalá pueda ser bien recibida. Entonces vamos a hacer el cierre y quien quiera quedarse y tenga tiempo puede quedarse, normalmente son 5 o 10 minutos, 15 máximo de algún comentario, alguna pregunta o alguien que tenga algo más, más para comentar. Muy bien, entonces cerramos, vamos a aquietarnos. Inhalamos y exhalamos lenta y profundamente. Sentimos la conexión con nuestra divina fuente de todo bien. Tenemos la capacidad de respirar. Y esa conciencia nos induce a la respiración sin estar conscientes del todo nosotros. De la misma forma, la sangre en estos momentos está circulando, está nutriendo a todos los tejidos, los órganos, los equipos, las células. Los desechos están siendo retirados. Algunas partículas nuestras están consumiendo virus, bacterias, y hay un orden dentro de nuestro aparente caos. Tenemos ojos
tenemos oídos que nos permiten captar la realidad de nuestro entorno. Tenemos un cuerpo que es el templo en el cual nuestro espíritu habita. Tenemos un planeta que nos da el oxígeno y el alimento para seguir manifestándonos en esta tierra. Agradecemos a la vida, agradecemos al amor, a la causa primera de todo bien por la oportunidad de existir, de manifestarnos en este eterno presente. Agradecemos al Maestro Jesús la oportunidad de conocer su enseñanza con otra altura, con otra comprensión, quizás no más alta, pero una comprensión que podamos asimilar, adquirir y comprender de una manera más perfecta. Pedimos que esta instrucción, si está en bien y en ley, pueda llegar a aquellos seres que están buscando un camino, una luz al final del túnel, una respuesta para sus interrogantes, una claridad para sus oscuridades. Que la divina voluntad se haga presente y se manifieste en nuestras vidas, como ayer, hoy y siempre, porque ese es el destino de todos los seres humanos. Ser uno con Dios y ser uno con nuestros semejantes en el amor perfecto. Que así sea. Gracias.